esta semana una encuestadora internacional con representación local sacó unos resultados en donde establece que el presidente Danilo Medina ha disminuido de manera vertiginosa lo que es la aprobación que tenía entre los empresarios y pasó de 71.9 a 43.4 según la encuestadora. Ella dice que los empresarios dominicanos y específicamente los industriales, sobre todo aquellos que fueron encuestados, que fueron alrededor de 85 empresarios vía telefónica, dicen que definitivamente la economía no va muy bien y que la aprobación que tienen para Medina es mucho más baja que lo que tenía en el mes de mayo. Increíblemente, los propios empresarios salieron al frente a estas declaraciones y a estos resultados de esa encuesta, donde los propios empresarios plantean, primero, critican la validez de la encuesta que se hace de manera telefónica, según Campos de Moya, presidente de la ARD, y dicen ellos también que en este momento las relaciones con el gobierno no pueden estar mejor y que el gobierno le ha cumplido con todas y cada una de las cosas que le ha prometido. Por lo cual, me queda la duda de si fue oportuno presentar unos resultados de una encuesta cuya validez ha sido criticada y también en un momento en que los empresarios se llevan bien con el gobierno y que parecen novios ahora. Y en ese noviazgo que nadie se debe meter, el presidente apoya con leyes, apoya con decretos, mientras que los empresarios y los industriales de alguna manera le devuelven piropos y le pagan impuestos. Y en eso nadie se puede meter. Con este comentario iniciamos su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, como cada domingo, les hará compañía por este canal Teleradio América y también por el canal 12 de Telecable de Tricón y en todos los sistemas de cables del país. Hoy tenemos una entrevista interesantísima con Tobías Crespo, diputado al Congreso por el PLD, y vamos a estar hablando de una ley de transporte que se aprobó en primera lectura durante esta semana. También vamos a tener durante todo este mes unas cápsulas empresariales con consejos sobre cómo planificar el 2016. Vamos a tener a Federico Castillo con nosotros. Y vamos ahora de inmediato a ver el resumen de noticias con Carolina Rodríguez. Buenas tardes. Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El presidente Danilo Medina dijo que a los países plenamente desarrollados, sobre los cuales aseguró cae el peso de la responsabilidad histórica del cambio climático, les compete no solo reducir las emisiones de gases, sino encontrar métodos para financiar la transición energética de los demás países a través del Fondo Verde. Al hablar en la 21ª Conferencia del Cambio Climático, dijo que en la República Dominicana se está haciendo el mejor esfuerzo, para lo cual señaló que solo este año se han reducido los gases de efecto invernadero de 3,6 toneladas per cápita a 2,9 toneladas, situándose entre los 23 países con menos gases emitidos. Con el voto favorable de 91 de 104 diputados presentes, fue aprobado en 2 lecturas consecutivas el préstamo de 1.200 millones de pesos del Banco de Reservas para el pago de la regalía pascual a los ayuntamientos y otras instituciones descentralizadas. El proyecto de ley fue declarado de urgencia y se interrumpió el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria y luego de la aprobación fue retomado para conocer otras iniciativas. La residencia de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré fue allanada por fiscales que buscan supuestas evidencias en su contra. Un equipo de fiscales y oficiales de la policía se trasladaron a la morada de la jueza en el sector Jardines del Sur, la cual es perseguida penalmente por la Procuraduría General de la República. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón Fernández, denunció que desde el gobierno hay aprestos para privatizar la universidad estatal. Grullón habló con la prensa luego de encabezar con marcha y llegar al Congreso Nacional con cientos de estudiantes de medicina que se oponen al examen único para los egresados de esta carrera.
Continuamos con las informaciones. El embajador norteamericano en el país, James Brewster, respondió a las críticas que le hiciera el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y calificó de ruido las expresiones del purpurado sobre su vida privada. Se recuerda que el cardenal lanzó duras críticas sobre el embajador Brewster y dijo que como esposa que es, debería irse a atender su casa. El embajador norteamericano, quien está legalmente casado con Bob Saitwick, dijo que el odio y la marginalización tienen muchas formas de manifestarse. Los manifestantes de la cadena humana, coordinado por el movimiento Poder Ciudadano, adornaron este miércoles el arbolito de la corrupción y pusieron como adorno los temas que ellos entienden que representan la corrupción del gobierno. Entre esos adornos están la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, plantas a carbón, lavado, Barrick Gold, entre otros. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dijo que será aclarada en los tribunales la acusación en su contra hecha por la jueza suspendida Awilda Reyes. Reyes denunció que las órdenes superiores que alegadamente recibió para favorecer a imputados de crímenes de sicariato y lavado de activos fueron del ex juez Francisco Arias Valera, quien actuaba presuntamente en nombre de Germán Mejía. Hace unos días, la magistrada reveló a Participación Ciudadana que para ordenar la devolución de los $20 millones a la compañía constructora de la Torre Atiemar, así como para dejar en libertad al regidor por Pedro Brán Erickson de los Santos Solís, recibió órdenes directas del ahora exmiembro del Consejo del Poder Judicial, quien para el último caso, además de darle la orden, fue a su casa y le entregó el sobre que contenía el dinero. De acuerdo a los resultados de la 7ª edición de la encuesta Barómetro, la aprobación del presidente Danilo Medina disminuyó en un 71.9% a 43.4% con relación al mes de mayo de este año. En tanto, un 39.8% de los empresarios dominicanos se muestran indiferentes, pues no aprueban ni desaprueban la gestión. Pasamos al plano internacional. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, motivado por el deseo de mejorar el mundo en el que vivirá su primogénita, la cual nació hace poco más de una semana, se comprometió a entregar casi la totalidad de sus acciones a causas benéficas. Zuckerberg realizó el anuncio a través de un comunicado en el que expresó que dará el 99% de sus acciones valoradas en la actualidad en cerca de $45 mil millones. Un hombre y una mujer que mantenían una relación sentimental y que fueron abatidos por la policía fueron identificados como presuntos autores del tiroteo que causó 14 muertos y 17 heridos en un centro de ayuda para discapacitados en el condado de San Bernardino, en California. La policía identificó a los sospechosos como Syed Farouk, de 28 años y de nacionalidad estadounidense, y Tasfin Malik, de 27 años y de nacionalidad desconocida. Regresamos al país, esta vez en el plano económico. La Autoferia Popular, que se realiza del 3 al 6 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular, está ofreciendo en su 20ª edición financiamientos de vehículos con tasas fijas de 7.50% a 6 meses, 8.50% a un año, 11.75% a 3 años y 13.50% a 5 años, además de la posibilidad de financiar el 90% del vehículo y pagar el préstamo hasta en 7 años, el plazo más extenso de la oferta nacional. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Les informó Marlene Román. Seguimos en Visión Empresarial y vamos a una económica muy especial, porque está terminando el 2015 y se aproxima el 2016. Y yo digo que este 2015 fue marrullero, complicado, por lo menos en lo particular, y esperemos que el 2016 sea mucho mejor. Pero obviamente, si usted no se planifica para el 2016, probablemente no le vaya tan bien que si usted se planifica. Y aquí tenemos a uno de nuestros expertos nacionales en lo que son temas que tienen que ver con la gestión
financiera. Estamos hablando de Federico Castillo. Hermano, un placer. Hermano mío. ¿Cómo se siente? Bien. Ya usted sabe, usted tiene un compromiso durante este mes Claro. para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer para que le vaya bien en el 2016, su planificación. ¿Por dónde debe empezar la gente a planificarse? Perdiéndole el miedo a la palabra planificación. La gente piensa como que la planificación es una camisa de fuerza y no, simplemente son pasos sistemáticos que tú tienes que ir dando para conseguir cosas. Por ejemplo, la planificación siempre se vende como una especie de conseguir cosas. Yo me voy a planificar para comprar un carro, para sacar una casa, no. Tú también tienes que planificarte para organizar tus gastos, para disminuir y eliminar tus deudas, para proyectar los ahorros. O sea, la planificación es como el día. Después de la 1 de la tarde vienen las 2. Entonces, si tú no das el primer paso, que viene siendo unos pasitos de bebé, luego tú no vas a dar los segundos pasos, tercero, cuarto, quinto. Pero yo te voy a hacer una pregunta como si fuera un televidente. Sí, perfecto, un televidente. Perfecto. Eso no es mucha teoría. No, no es teoría. Lo que pasa es que la gente como no lo escribe y no le aplica disciplina a las cosas, entonces no lo hace. Te voy a poner un ejemplo. Tú te levantas a las 6 de la mañana todos los días y haces una rutina, te cepillas, te bañas, te afeitas, desayunas, lees el periódico, es una planificación. Sí. Así mismo tú tienes que hacer con tus finanzas, o sea, ¿a dónde va tu dinero? Eso es lo primero, nosotros sabemos a dónde va el dinero, si ganamos poco, si ganamos mucho o no ganamos mucho. Entonces, hay consultores que te dicen, mira, el presupuesto, échalo en sobre, o sea, esto va para la casa en un sobrecito, esto va para la vivienda, esto va para el colegio, y así tú tienes un sentido, tú tienes una guía, tú tienes un norte a dónde va. Lo que pasa es que no nos han educado para tratar con el dinero, sino para buscar dinero solamente nos han educado. Pero Federico, hay una cosa interesante en eso que tú estás planteando, y es el hecho, si yo gano 20,000 pesos y eso no me da para yo pagar todas las cosas, facturas que tengo que pagar en el mes, ¿cómo me planifico? ¿Qué hago? Trabajar más. Dar más. Trabajar más. Sí, dar más, porque a veces nosotros queremos que la solución venga solamente por el aumento de sueldo. Pero si el mercado no te permite el aumento de sueldo, nadie gana lo que desea. Tú ganas. Si la gente siempre quiere ganar más. Sí, tú siempre quieres ganar más, pero el mercado tiene unas leyes, unas reglas que te dice el promedio del mercado, si tú eres un contador, si tú eres un asistente auxiliar, vamos a decir son 15,000, 20,000 pesos. Ahora, si tú quieres ganar 35, o primero te capacitas más, o trabajas independiente, o trabajas más horas extras. Claro, no estamos en una economía de mercado idónea, en el cual tú compras un litro de leche a un precio hoy y mañana otro, entonces tú no encuentras la justificación de ese aumento. Por ejemplo, el año que viene, en enero, nosotros tenemos un aumento de ITEVIS en algunos productos que fueron grabados en la reforma tributaria del 2012. Hay negocios que te dicen, vamos a asumir ese aumento de ITEVIS y tú no lo vas a pagar en enero. Y tú estás consciente que no te lo aumentaron en diciembre. Entonces, ese compromiso que asume el negocio de no traspasarte el ITEVIS a ti, realmente no te lo están traspasando. Yo no estoy hablando de todos los negocios, algunos de ellos que lo asumen. Pero suponte, Federico, que yo soy un microempresario. Sí. Y ese microempresario me quiero de alguna manera planificar para el 2016. Pero ¿qué pasa? Tengo un préstamo, tengo una quería, una segunda base, tengo los impuestos, que al final de cada mes yo estoy hasta aquí y no encuentro forma. ¿Qué tú le podrías decir a ese microempresario, a ese pequeño empresario? Tú citaste 3 elementos. Tiene un préstamo, que compró una sierra o compró, qué sé yo, una maquinaria para producir dinero. Ya eso es un compromiso, eso requiere de disciplina, de trabajar más, de organizar las finanzas. Aquí la mayoría de los microempresarios no tienen contabilidad y eso hace y provoca fugas dentro del negocio, porque por más que tú ingreses, tú no sabes por dónde van los gastos, o sea, no hay una ruta, no hay una orientación. Y en el caso de la segunda base que tú mencionaste, y eso es disciplina personal. Y en el caso de los impuestos... Pero parece un chiste, parece un chiste, pero es una realidad. Por ahí se va una gran cantidad de dinero a la mayoría de los hombres, y en particular a los pequeños empresarios, a cualquier empresario. Y ya en el aspecto de los impuestos, hay 2 temas importantes. El gobierno tiene que establecer cuál es la estructura fiscal que necesita República Dominicana para ser efectiva. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, muchas distorsiones en el aparato fiscal. Anticipo de las ventas, el ITEVIS. Ese anticipo te mata. El ITEVIS anticipado, o sea, el Estado yo le tengo que pagar cada 20, pero si tú me pagas 60 días, yo tengo 35 días abajo. Como nos pasa lo que manejamos programas como este, que te pagan a 60 y 90 días, pero tú tienes que, en el mes al Estado tú tienes que reportarle y pagarle
un ITEVIS que tú no has cobrado. Exactamente, entonces quizás tu liquidez, tu flujo de efectivo no sea tan efectivo, valga la redundancia, y ¿qué tú haces? Apelar al crédito para poderle darle vida al negocio, entonces ahí viene la descapitalización. Pero desde el punto de vista del gasto, ¿qué puede hacer la gente para controlar el gasto? Mira, el 65-70% de lo que nosotros ingresamos mensualmente se va en gasto. O sea, yo siempre digo, lo que tú ganas, el 70% le pertenece a otro. Le pertenece a la compañía de telecomunicaciones, le pertenece al dueño de la vivienda si es alquilada. El telecable. El telecable, la comida, le pertenece al El otro. mantenimiento de la casa. El mantenimiento, exactamente. Entonces, volvemos, el presupuesto. El presupuesto es la guía, la brújula. Los gobiernos que hacen cada octubre, envían una ley de presupuesto. Le aprueban en el Congreso y ellos reparten según sus prioridades. Sí. El Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, el gobierno regularmente no le da a todos los ministerios lo que el ministerio pide. No. Nosotros tenemos que actuar como el gobierno. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestras prioridades a nivel eso es bueno. de finanzas, nuestras prioridades. Y, por ejemplo, en la pareja, cómo nos complementamos. ¿Cuáles son nuestras tareas financieras en la casa? O sea, mira, yo voy a pagar el colegio de la niña y voy a pagar el alquiler. ¿Qué tú vas a pagar? El teléfono, la muchacha del servicio y la compra del supermercado. Entonces, cuando tú pones todo eso en blanco y negro, que sumas y restas, entonces tú dices, tengo capacidad de ahorro, tengo capacidad de endeudamiento o no tenemos capacidad de endeudamiento. O sea, hay una serie de elementos que la gente lo ve como un cuco, porque el dinero no lo han vendido como un cuco. O sea, nosotros nos dejamos administrar por el dinero, pero no queremos administrar el dinero. Sí, pero yo creo un poquito más allá, Federico. No solamente nos dejamos administrar por el dinero, sino que en la mayoría de los casos compramos cosas que no necesitamos. No, claro. Con dinero que no tenemos. Sí, para gente que no le importa. Para gente que no le importa. Claro, nosotros queremos vivir el estatus del vecino. Porque yo vi una gráfica, yo creo que fuiste tú mismo que la mandaste, en donde en Black Friday un tipo aparece y compra una casita de pauperá, una casita cayéndose, pero el tipo tiene una plasma de 52 pulgadas. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Ahora mismo nos están vendiendo la idea de que el bienestar está sustentado en el consumo. No, y en el crédito. Y en el crédito. Porque si tú tienes capacidad de compra basado en tus ingresos, no importa que tú consumas. Ahora, todo tú no lo puedes conseguir con crédito. Porque entonces, ¿cuál es la relación que tú vas a tener con el dinero? De postergar las cosas, gratificación diferida, desapegarte de las cosas. A veces nosotros tenemos tantas cosas en la casa y yo digo, pero esto es lleno de polvo aquí, ¿para qué yo lo compré? O sea, es un dinero ocioso que tú tienes ahí cuando tienes una deuda. Cuando tú revisas y miras a tu casa, ustedes hacen ese ejercicio ahora mismo, miran alrededor de su casa, la mayoría de las cosas que usted ha comprado no sirven para nada. Sí, no tienen una utilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, donde más eso se ve es en los equipos electrónicos, sobre todo los celulares y vamos a decir las computadoras, pero en el caso de la computadora tiene una justificación si es para trabajar, pero en los celulares, el que tiene un smartphone ahora mismo, un celular inteligente, usa el 25% de lo que ese celular le puede proveer. Lo otro... Y yo creo que 25 es demasiado. Alguien me decía que era un 10. Fui generoso, sí. ¿Verdad? Pues vamos a ponerle un 15, porque la gente incluso te compra un smartphone, ¿tú sabes para qué? Para tirarse fotos. No, y para que te vean. Y para que te vean, claro, porque eso es ostentación, y ostentación y comparación. Sí. Entonces, vamos a poner en blanco y negro cuál es nuestra situación económica real, cuánto ganamos, cuál es el nivel de gasto, a quién le debemos, ponerle nombre a esas deudas. Pero tú hablaste también ahorita de la educación, cómo educarme, que es un tema fundamental. ¿Cómo educarme yo, sobre todo, discúlpame, Federico, cómo educarme yo que soy un alfabetizado reciente a través del programa del gobierno, pero no tengo mucha idea de cómo funcionan las cosas? Pero si tú supieras, nuestras abuelas eran grandes administradoras del dinero, porque el hombre como animal cazador que era, buscaba el dinero, le daba la quincena a la doña y le decía, resuelve. Y él nunca preguntaba de que hace falta arroz, hace falta carne. No, la doña resolvía. El clavo surge de nuestras abuelas. Sí. O sea, mi mamá siempre tiene un clavo. Porque reservaba. Porque a veces tiene un clavo tan grande que a veces no lo encuentra ni ella misma. Una ferretería. Porque es que, mira, el ahorro no es más que la postergación del consumo. Claro, pero es lo que te permite invertir posteriormente. Exactamente, e invertir. A mí siempre me preguntan, ¿cómo yo puedo gastar? Oye, ¿cómo yo puedo gastar mi doble sueldo? Y digo, no. ¿Cómo tú puedes invertir el doble sueldo? Por ejemplo, eso. Pero hay un tema ahí. ¿Tú sabías que la mayoría de la gente vende el doble sueldo? En enero. En enero.
Bueno, En enero antes, no, en enero es una exageración, Sí. pero lo venden ya cuando se acerca, en septiembre, octubre, ya está vendido, no, ya está comprometido. y en enero también te dice, ¿Y en préstame enero? algo, sí, Y préstame algo te lo pago y te en lo cosas, pago con el doble. intereses. Y a veces hasta sin intereses, porque por el tiempo o te disminuyen los intereses o llegas a un acuerdo fraternal con ese prestamista alternativo, que es el módico 20. Pero la otra cosa, por ejemplo, el gasto en diciembre, ahora mismo, la gente compra una gran cantidad de cosas para comerse una cena que ese día ni cena siquiera. Entonces, sobra una gran cantidad de comida. Y esto es interesante. Pero que el calentadito es más bueno. No, el calentadito El no, 25. pero yo estoy totalmente Sí, seguro sí. que la mayoría de los hogares queda suficiente comida y que la mitad de ella se bota. Claro, sí, hay que porque botarla. el festín de Nochebuena no se hizo necesariamente para hacer la gran cena, sino para compartir en familia. Exactamente. Lo que pasa es que la gente, a la medida en que va evolucionando en la economía, quiere precisamente hacer una cena más grande para decir, oh, mira el tipo de cena que te estoy haciendo. Entonces, es un asunto de disciplina, de saber a dónde voy, de saber qué quiero. Por ejemplo, la gente se ha puesto a analizar que comprando un televisor a crédito durante 6 meses, ¿por qué yo no postergo esa compra y lo compro en efectivo y consigo un descuento con efectivo? Que fíjate que hasta los negocios te dicen, si es con tarjeta, aún sea de débito, yo no te puedo dar un 10, No, yo te te doy doy un el 10 en 5, te doy un efectivo, 5. porque el negocio tiene que pagar Sí. el costo de la transacción a las instituciones financieras. Entonces, vamos como a cambiarle la versión a las cosas y no mirar siempre. O sea, a veces yo siento que el consumidor siente que él le debe a la empresa y es contrario, la empresa nos debe a nosotros, porque sin nosotros la empresa no tiene razón de ser. Definitivamente. Federico, tienes un compromiso de venir durante estos días de Navidad al programa para seguir dándole consejos interesantísimos a la población dominicana Para mí un y a los placer. televidentes de este programa. Para mí un placer, Te hermano. agradezco mucho, pero no nos vayamos, Federico, sin una picaderita que nos han enviado pues está de muy pan y bien. picaderas europeas. Venga, traiga esa picadera de pan y picaderas. Muchísimas gracias. Es un negocio de un microempresario, a propósito, emprendedor, que está aquí, que es uno de los un camarógrafos emprendedor de A y B. de Paniagua, y si usted quiere llamarlo para sus pedidos, lo puede hacer al 829-892-4135 y 829-995-3186. Miren qué rico se ven. eso se Esto, ve yo muy voy a bien. empezar por comerme una bolita de esta de carne. Esa es una albondiguita. Una albondiguita, ¿ok? Muy bien. No se vayan. Venimos con una discusión interesante con Tobías Crespo. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Durante esta semana se aprobó un proyecto, un anteproyecto de ley en la Cámara en primera lectura y pasó como por debajo de la mesa. Y eso, y pasó por debajo de la mesa, que yo no sé si es bueno o es malo. Ahora, lo que sí sé que es bueno es el tema, que es el tema del transporte. Una ley de transporte que se aprobó, señores. Y para hablar de ello hemos invitado al que es su promotor, quien es Tobías Crespo, quien es diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana. Señor. Buenos días, Franklin. Gracias por invitarme de nuevo a este programa. De entrada, mis felicitaciones por este primer paso que se da. Sé que habrán otros pasos para su aprobación definitiva en un tema que, como todo el mundo sabe, todo el que ve este programa sabe que en la República Dominicana y básicamente en Santo Domingo y Santiago el transporte es un caos. Y entonces le pregunto, diputado, ¿con esa ley nosotros estaríamos resolviendo el problema del transporte en la República Dominicana? Bueno, con esta ley nosotros estaríamos aportando significativamente a la solución, porque como decías al inicio de tu introducción del programa, en República Dominicana no existe ley de transporte. Todo el sector de transporte se ha manejado de manera sin regulación. República Dominicana solamente tiene una ley 241 que va a cumplir 50 años, muy obsoleta. Entonces esta ley va a crear el marco jurídico, la seguridad jurídica y toda la normativa desde el punto de vista de regulación del transporte. El transporte mueve la economía, mueve el país.
el tema del transporte tiene un impacto económico y social muy importante en República Dominicana, sobre todo en la parte económica, donde los ciudadanos gastan una gran cantidad de recursos y de dinero para transportarse de origen a destino, y en la mayoría de los casos un transporte mal servido, mal dado por los operadores. Entonces, en ese sentido, en la mayoría de los países del mundo, el ciudadano normal promedio gasta alrededor de un 6% de sus ingresos mensuales en transporte. 6%. Sí, sin embargo, en el país es alrededor de un 20, 25 y a veces llega a 30%. Un 30% nosotros gastamos en transporte. Muchas veces por encima. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces, como no existe un transporte público masivo, colectivo y eficiente como debe ser, es decir, cada ciudadano, cada dominicano busca una solución personal e individual a su solución de movilización. Entonces, posiblemente se meta en un crédito, en un préstamo, que no es malo tampoco que las empresas de vehículos vendan sus vehículos en sus Como ferias, el Banco Popular con la feria esta semana. pero estamos hablando de que cuando el Estado no tiene garantizado un transporte público eficiente, con seguridad, con frecuencia, con itinerario, con vehículos en buen estado, con conductores también y choferes bien capacitados, entonces el ciudadano tiene que resolver su solución de manera particular. Entonces tú ves todo este sistema donde hay motoconchos, donde hay guaguas voladoras, donde hay autobuses, donde hay líneas de metro, donde hay líneas de metro, donde ahora viene próximamente un teleférico incluso que se está diseñando para transportar de Santo Domingo Norte a Santo Domingo Este. Es decir, que estamos viendo diferentes modalidades, pero cada una de ellas, Franklin, dispersas. Sí. Debe haber una integralidad, un sistema, debe ser sistémico. Y vamos al tema social, desde el punto de vista de cómo eso afecta las condiciones de vida, de desarrollo del ciudadano también. En ese sentido, nosotros creemos Pero antes que usted me dé, vamos por parte, antes que usted me hable del tema del efecto social. Cuando yo voy a debatir sobre un tema acá, nosotros hacemos una tarea, y la tarea que hacemos es investigar. Y estuve investigando en América Latina y en Europa lo que son las soluciones viales para fines del transporte público, básicamente. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que en la mayoría de los países organizados, el transporte primero se organiza y después se ponen los vehículos a transitar en función de esa solución primaria que se le ha buscado. Aquí en la República Dominicana parecería que primero resolvemos el problema de vehículos y después tratamos de organizar el tránsito. En esa lógica, ¿cómo va a ayudar la ley a que eso no sea así? Sí, porque la ley fomenta primero el diseño de una red troncal, de una red integral de transporte donde estén involucrados primero las líneas de metro que trazarían las rutas principales, sobre todo en el Gran Santo Domingo y posteriormente en Santiago, pero también un sistema de rutas alimentadoras, un sistema de buses, lo que le llaman en otros países como los BRT, que son los buses de gran capacidad, de frecuencia, que generalmente pasan en el centro de la vía, no en el lado lateral, como inicialmente arrancó aquí con la ONSA, pero también todo lo que tiene que ver con las rutas que interconectan los grandes puntos de movilidad. Y sobre todo, lamentablemente, que hay una realidad socioeconómica, el motoconcho, es decir, hay zonas en la República Dominicana donde nunca va a llegar una estación del metro, donde no va a llegar un autobús de gran capacidad, donde no va a llegar un minibús en sus rutas alimentadoras. Entonces el ciudadano, de alguna forma, con vehículos más seguros, y este proyecto apuesta incluso a la conversión del motoconcho o del transporte de vehículos en vehículos más seguros, por lo menos de 3 ruedas, para evitar los accidentes de tránsito. Estamos hablando, como tú decías al inicio, primero se diseña la red integral que va a comunicar a todo el país y luego entonces se ponen las diferentes modalidades de transporte. Si vamos a empalmar con los ciudadanos que requieran taxi, el servicio de taxi estacionario, taxi turístico, taxi por comunicación. ¿Y Uber? Una modalidad nueva que no es más que una plataforma a través de las TICs, donde el usuario puede solicitar un conductor y esa plataforma a través de un sistema georreferenciado le conecta con ese conductor a través de un app que baja
dispositivo inteligente y con un pago de la tarjeta. Es decir, el proyecto abarca todas las modalidades y la integralidad de esas modalidades de transporte. Pero hay dos temas que son obligatorios en este tema, Tobías, y uno tiene que ver qué ustedes van a hacer a partir de la implementación de la ley con los sindicatos de choferes. Esa es una primera pregunta. Y la otra es, ahí en esa misma línea, ¿cómo vamos a hacer la educación ciudadana para el transporte? Dos preguntas muy interesantes. En el caso de los sindicatos, la ley no lo trata como sindicato, pues no estamos hablando del código laboral. La ley establece que en 6 meses todos los transportistas que operan las diferentes modalidades de transporte tienen que convertirse en empresas o en prestadoras de servicios de transporte, ya sea de único dueño, SRL, C por A, es decir, cooperativas, que en ese caso, y tal vez una muy buena noticia para los televidentes, si ya Fenatrano no va a existir, una Trafin tampoco va a existir, si qué sé yo cuánto no va a existir. Desde el punto de vista regulatorio con el Intran, con respecto a ello, no existirían, porque la relación de sindicato es una relación laboral, laboral entre el dueño de la guagua, que se la da a un chofer y a un pitcher, o entre el dueño de la guagua, que es el propietario, y los empleados que la conducen, no con el Estado de frente al prestador de servicio. Entonces, obligatoriamente tienen que organizarse, tienen que regularizarse. Como empresas. Empresas, pero cuando hablo de empresas, todas las que definen las leyes de la República Dominicana, sí. Pueden ser Una cooperativas, SRL, independiente de único dueño, C por A, pero también ONG, en el caso de que puedan. Pero eso va a impedir que ellos quieran controlar de manera agresiva y por la fuerza y a partir del pandillerismo el transporte. ¿Eso lo va a evitar? Claro que sí. Mira, las rutas se han asignado de manera sin control, porque al no haber ley de transporte, cada uno de los sindicatos, que no son sindicatos, son empresarios del transporte, por ejemplo, ¿cómo se han apoderado de las rutas. Sí. Las rutas se van a establecer a través de concesiones, de licitaciones, con una licencia de operación. Es decir, todo el que va a operar una ruta debe tener una licencia de operación que la dará el Intran. Todavía te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Eso no va a funcionar. ¿Por qué no? Pero ¿y cómo tú me dices a mí, un tipo que tiene dueño de una ruta durante 20, 30 años, que se la va a ceder al Estado para que el Estado la concesiones, o para que el Estado haga una licitación? El proyecto de ley establece que las rutas actuales que ya están asignadas, ya sea por la OTTTT, que asigna las rutas interurbanas, y la AME, que asigna la del Distrito Nacional y la del Gran Santo Domingo. Esas no se le van a quitar. Esas se le daría a los prestadores actuales, pero bajo una licencia de operación y garantizando la calidad del servicio, la frecuencia, el itinerario. Usted lo arreglaron bien, entonces. Pero también, no, porque esta ley, Franklin, no es contra nadie. Pero lo que yo te digo es que debería concesionarse, debería hacer por licitación, no que un carajo que se adueñó y se paró ahí. Por un tiempo de 5 años, y luego de ese tiempo se renueva, o si no puede el prestador, se reasigna. Las rutas nuevas también se harían a través de una licencia de operación. El que no tenga todos los reglamentos de estar empresurizado, de tener todo su papel al día, la capacitación de los choferes, los vehículos en buen estado, no tendrá esa licencia de operación y por ende no podrá garantizar dar un servicio como requiere el país. Eso por un lado, pero también establece que como la ley 17607 le da facultad a los ayuntamientos y a los alcaldes en la parte municipal, y aquí en Santiago es el único en el país que ha asumido el reto y el rol de organizar o de planificar el caso del transporte a través de las franjas tarifarias, pero eso deben ser los 155 alcaldes. Entonces, en la parte municipal, los ayuntamientos deben ir ya dando cumplimiento no solamente a este proyecto nuestro, sino también a la ley 17607, que en el artículo 19, literal A y N, le asigna responsabilidad en el tránsito urbano en su área de jurisdicción. Y la otra pregunta que me decías, de la educación, retomando la educación, muy importante porque el proyecto apuesta mucho a la educación para la prevención. Yo, cuando me preguntan cómo se resolvería este caos, este desorden, yo digo mucho a Dios rogando y con el mazo dando. El proyecto establece la educación vial como contenido curricular en los 3 niveles de educación, las estancias infantiles, la educación básica, la educación media, para nosotros aspirar en una generación y media, si es posible,
ciudadanos más conscientes de conducirse como peatones, como pasajeros, como conductores, pero también se crea la Escuela Nacional de Educación Vial, que va a regular a las escuelas privadas donde nosotros mandamos a nuestros hijos a aprender a conducir, pero también las escuelas que van a preparar a los conductores de las diferentes profesiones, pero también la Escuela Nacional de Educación Vial va junto con el Ministerio de Educación, y así lo indica el Pacto por la Educación que se firmó, a definir los contenidos curriculares que van a insertarse en los diferentes niveles de la educación preuniversitaria. Tobías, eso está muy bonito, bello, precioso, pero te digo una cosa, si no hay una dictadura para la implementación de esa ley, no hay forma en que avance. Tú tienes que crear una cárcel para los choferes, para cuando los choferes violen esa ley, tú lo guardas ahí durante un buen rato. Porque en este país, Tobías Crespo, y usted se ríe, pero usted sabe lo que estoy diciendo, es que el tema del transporte no se resuelve solamente con un marco regulatorio. Pero vamos a seguir hablando de eso después de la pausa. ¿Quieres? Nos vemos después de la pausa. No se vayan, por favor. Seguimos en esta conversación interesantísima que tenemos con el diputado Tobías Crespo, diputado al Congreso por el PLD. Pero antes de continuar este interesante debate, quiero recibir, y también para que usted haga una degustación, nos han enviado una degustación de pan y picaderas, en donde usted va a encontrar una gran cantidad de productos que ahora está entrando la europea y nos está mostrando las diferentes variedades de pan y picadera nos envían el día de hoy por motivo de las Navidades, y tienen que llamar rápido porque en estos tiempos hay muchas demandas a los teléfonos 829-892-4135 y 829-995-3186. Llamen a De Pan y Picaderas para que degusten esto que se ve sabrosísimo, sí, diputado. Se ve muy bien. Y en Navidad es difícil entrar en dieta con sí, es difícil. Exquisitez. Vaya y traigan un chin ahí para nosotros comérnoslo ahí entre lo que seguimos con el programa. Hay un tema con relación a lo del transporte y esto de la ley. El Estado ha sido culpable del desorden que hay en el transporte, del desorden que hay en la organización de lo que son los diferentes estamentos e instituciones, una duplicidad enorme de funciones con un montón de instituciones. ¿Qué ustedes tienen para que el Estado también se organice en términos de lo que es el control del transporte? Bien, el proyecto establece una reforma institucional donde unifica alrededor de varias instituciones que interactúan desde hace mucho tiempo por decreto en el sector, y las unifica en un solo organismo que se llamaría el Intran, donde establecería todas las políticas públicas con respecto a la regulación, la planificación, la organización, la viabilización del transporte, coordinando con los ayuntamientos. Es decir, que hay una reforma institucional para retomar el nivel de autoridad. ¿Cuántas instituciones hay ahora mismo que están ligadas al control del transporte? A nivel nacional hay alrededor de 8. Y a eso hay que agregarle los 155 ayuntamientos que también regulan el transporte. Deben tener sus funciones de regulación. Está la OTTT, está la DGTT, está el CAR, está la OPRE, está la ONSA, está el FONDE, está, el Departamento de Turismo da permisos para taxis turísticos, el Departamento de Vehículos de Motor, también de Impuestos Internos, y a la vez, pero ya no con la regulación del transporte, está la Caja de Pensión y Jubilación, porque el proyecto es importante indicarlo, y sobre todo a los transportistas, a los que han trabajado durante mucho tiempo, garantiza la seguridad social y las pensiones, que no la tienen los para choferes. El transportista. Lleva esto a la ley 8701 y también pues unifica lo que tiene que ver la Caja de Pensión y Jubilación de los choferes en lo que tiene que ver con el régimen de seguridad social y de las pensiones. Pero se crea una institución, se diluyen todas esas instituciones y se crea una sola. Se unifican todas como una sola. ¿Y en el caso, el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, descentralizado, con autonomía presupuestaria, financiera, jurídica, operativa, administrativa. Pero entonces el presupuesto de todas las instituciones va a ir ahí. A esa institución. Pero también, incluyendo el de la OPRE. Sí, ese es bueno. La OPRE y la ONSA pasan a ser convertidas en prestadoras de servicios de transporte, sin empresas públicas,
con pública. una eficiencia, así como está, por ejemplo, Seguro Banreserva, Banco de Reserva, donde el órgano regulador, que es el Intran, lo regularía igual que regula a cualquiera de los Entonces demás la transportistas. onza aumentaría su precio. Eh, Si tú le vas a buscar una No, autosostenibilidad porque financiera. en el caso del transporte, el proyecto de ley establece subsidios, pero focalizados de manera directa a los ciudadanos que se movilizan. AMET, ¿qué ustedes piensan hacer con AMET en el marco de esta ley? En el caso de AME, la AME, Pegas un poco de agua, diputados, ahí para que podamos seguir esta conversación. bueno, en el caso de la AME fue creada por un decreto. En este proyecto de ley, la AME pasa a ser la DGC, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte de la República Dominicana, con funciones específicas. Cuando se crea la AME, no tenía sus atribuciones, no tenía sus roles. En este proyecto de ley se definen los roles y se crea la DGC. La DGC va a tener como función principal la viabilización, la fiscalización y las sanciones a los violadores a esta ley. Es decir que desde su inicio, que no tenía esas atribuciones y esos roles, la AME incluso ha tenido diferentes cambios. Primero se crea para darle viabilización a los corredores exclusivos de la ONSA. Ok, Luego se crea Metrasam para Santiago, porque era metropolitana. ok. Luego se le da con un decreto la facultad de regular todo el tránsito y el transporte, quitándole esa facultad que por ley tenía la policía de tránsito. Y finalmente, en el año 2004, antes de salir el expresidente Hipólito Mejía, se pasa la AME con un artículo y 2 párrafos a la Policía Nacional en un intento de reforma. Si tú ves el historial de AME, Sí. te das cuenta ¿Cómo de va? que inicialmente estuvo dependiente del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y luego pasó a la Policía Nacional Y funcionaba bien. Aquí estamos retomando incluso de que el director de AME, el director ejecutivo, no tiene que ser Un necesariamente un policía ni un militar, puede ser un civil, lo que sí los agentes son agentes armados para llevar el orden y el control en las vías públicas. Es decir, aquí estamos retomando la autoridad, se crea el Intran desde el punto de vista de la planificación, Que es la el regulación Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y por el otro lado, la AME se reconvierte en lo que es la DGC, porque debe haber una autoridad que haga cumplir en las Y carreteras. la Dirección en la General de Tránsito Terrestre desaparece también. se unifica la institución, todo lo que es la empleomanía, todo pasa al Intran. al Intran, la OTTT. Pero va y las demás a seguir instituciones. emitiendo las licencias. El Intran tendría un departamento de licencia que estaría emitiendo las licencias, pero un departamento, no tantas direcciones. ¿Sí? El director ejecutivo del Intran sería uno solo, donde estaría la emisión de la licencia, de la revista, la parte de la señalización en coordinación con los ayuntamientos, el tema de lo que tiene que ver con la regulación del transporte, la asignación de las rutas, el monitoreo de esas rutas, coordinar con los ayuntamientos todas las políticas públicas a nivel sectorial y locales. Es decir, que el Intran va a tener una gran cantidad de funciones, pero también tiene que ver con la seguridad vial. Hay alrededor de 29 funciones que no existían en la Ley 241, que el Intran va a tener con respecto a la seguridad vial. ¿Por qué? Porque este país es el país más violento en las vías públicas. Entonces, este proyecto de ley le da mucho enfoque al tema de la seguridad vial, a cómo definir políticas públicas para que la siniestralidad vaya bajando por lo menos a 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes, pero la violencia, como está en América Latina. Pero la violencia también viene desde el propio Estado y viene desde obras públicas. Tú, por ejemplo, construyes aquí en la privada, construyes ¿cómo se llama esto? Un túnel, paso a desnivel. un paso a desnivel. Señores, y no hay un puente para que las personas pasen. Las personas tienen que arriesgarse corriendo a pasar esa avenida y ahí los carros vienen a toda velocidad porque saben que ya ahí no hay semáforo, hasta la Luperón. Y la gente, ahí van a matar una gran cantidad. Entonces, eso es violencia del Estado contra la ciudadanía. Lo que pasa, Franklin, que la seguridad vial viene incluso del mismo momento en que se diseñan las vías. Las vías deben diseñarse no solamente para los vehículos, sino también para los peatones y para los pasajeros. Es decir, tiene que respetar el espacio vial. No, pero es que en este caso no se considera el ciudadano. Pero el Intran estaría coordinando
con obras públicas y los ayuntamientos el tema de los espacios públicos para los usuarios más vulnerables de las vías públicas, como son los peatones, los pasajeros, los ciclistas también, y los motoristas, que son los más vulnerables. Pero también sigue con el tema de la conducción, el factor humano, donde el 90% en lo que está involucrado en los accidentes de tránsito, el factor humano tiene que ver determinante en un 90%. Luego el factor vía, las condiciones de las vías que estén bien señalizadas, y luego el factor vehículo, que tiene que ver ya con la inspección técnica vehicular, que es lo que nosotros llamamos la revista. Es decir, la seguridad vial tiene estos 3 ejes principales sobre su accionar. Hay un cuarto eje que yo no sé cómo ustedes lo van a controlar a través de la ley, y es el hecho de la cantidad de gente que viene bebiendo en los carros, manejando en los carros, y la cantidad de accidentes que por esa vía se realizan. Eso está dentro del factor humano. Está dentro del factor humano. Y se establece en el proyecto de ley la alcoholemia, los niveles de alcoholemia, qué cantidad No, pero el sistema de consecuencias, claro, las sanciones cuando hay heridos, muertos, preso hizo facto. Se establece un accidente y bajo los efectos de la droga y el alcohol hay alrededor de 5 o 6 artículos del proyecto de ley que castiga severamente el tema de la ingesta de alcohol y de drogas. Diputado, no puedo dejar que usted se vaya sin conversar un chin de política. ¿Cómo está ahora mismo la campaña interna y cómo están las cosas internas? ¿Ya se están arreglando todos los entuertos del PLD de cara a las próximas elecciones? Sí, el Partido de la Liberación Dominicana está presto a terminar el día 13 de diciembre con el proceso interno de la selección de los regidores a nivel nacional, algunas alcaldías que no tenían un nivel de simpatía por encima de un 10% según las encuestas, y algunos municipios y provincias donde se liberaron posiciones para diputados, no en el caso de los diputados actuales y los senadores, y la completación de esa boleta con un proceso que nosotros creemos que va a terminar, como siempre ha terminado en el PLD, de manera exitosa, va a permitir que a partir de enero arranquemos en la campaña. Bueno, quiero anunciar incluso que el PRM como partido de oposición, después de haber anunciado tantos bombos y platillos, tuvo que suspender sin fecha fija la convención, y habla mucho de democracia. Sin embargo, no ha seleccionado a los candidatos de manera democrática, habla está complicado habla de consenso, y el consenso es la dedocracia, habla de encuestas criticando a los demás partidos, y dicen ellos que tienen una ambulancia prendida y un carro fúnebre para llevarse los heridos o los fallecidos del PLD, y realmente la cantidad que se ha logrado llevar es muy mínima. Yo creo que nosotros, definitivamente, si las condiciones siguen como van, el Partido de la Liberación Dominicana va a ganar en primera vuelta de manera contundente, siempre y cuando cada uno de los compañeros, los dirigentes, los movimientos de apoyo, los partidos aliados, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista, si es que en definitiva completa la alianza como aliado natural que ha sido del año 1996, pues vamos a garantizar un triunfo en las 3 boletas, en la boleta presidencial y vicepresidencial, en la congresional y en la municipal. ¿Su campaña cuándo empieza? Nosotros estamos siempre en política. Ahora, la campaña electoral siempre estamos dando la mano, dando la cara con todos los residentes de mi circunscripción. Estamos en un nivel muy privilegiado de aceptación, de simpatía. Usted arrolla en su circunscripción. Vamos a ganar, si Dios quiere, de manera muy cómoda. Hemos hecho un trabajo continuo, no nos hemos retirado de nuestra circunscripción, los resultados están ahí, pero estamos trabajando, Franklin, como si estuviéramos en el último lugar, porque los compañeros y compañeras que siempre me han acompañado, pues saben el gran reto que significa tener un diputado que siempre está presente, que siempre está en los barrios, que siempre está de cara a las necesidades, que los ayuda en cada una de las situaciones, y que además de eso, como representante en la Cámara de Diputados, tiene proyectos de ley, iniciativas que se han aprobado y que se van a aprobar en el próximo periodo en beneficio no solamente de nuestra circunscripción, que es la cual me ha dado el apoyo y la responsabilidad, sino también del país. Bueno, vamos a terminar entonces, diputado, con lo que usted nos trajo, que es un videíto ahí por las Navidades. Como diputado, he cumplido con el mandato soberano y constitucional que me otorga el pueblo dominicano a través de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Como padre y cristiano, reconocemos que la Navidad se convierte en una época emblemática. Superemos las adversidades y convirtamos este año 2016 en un próspero y feliz año nuevo. ¡Felicidades!
bonito mensaje ahí en familia que hemos llevado a todo el pueblo dominicano, ya que en las Navidades y precisamente hemos hablado de tránsito, aparte de ese video con la familia, exhortamos a cada uno de los dominicanos y dominicanas que manejemos con reflexión, que no cometamos exceso en esta Navidad para que el año 2016 sea mejor que este. Bueno, que Dios nos agarre confesado en estas Navidades con ese transporte que se pone caótico y esperamos que con la ley se resuelvan. Gracias, Tobías, por esta comparecencia a nuestro programa y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Visión Empresarial. Esperamos que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana.